Hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis y nos hemos enfocado en el capítulo 1. Y hoy vamos a hablar de el Cristo glorificado. El Cristo glorificado. Ese es el mensaje que vamos a compartir hoy, pero antes de profundizar en los versículos bíblicos que nos competen, quiero contarles que el 4 de noviembre de 1922, hace más de 100 años, el arqueólogo y egiptólogo inglés Howard Carter descubrió la tumba del faraón Tutankamón en lo que se conoce como el Valle de los Reyes frente a Luxor, allí en Egipto. Fue la tumba faraónica mejor conservada e intacta jamás encontrada en este lugar. El sello de la tumba todavía estaba intacto cuando Howard lo encontró. Tutankamón perteneció a la dinastía 18ª de Egipto y solo reinó 9 años, entre 1333 y 1323 antes de Cristo. Esto quiere decir que esta tumba estuvo oculta por casi 3,250 años. Imagínense, más de 3,000 años. Aparentemente la tumba fue cubierta por escombros y la arena del desierto. A los pocos años de ser enterrado, parece ser que nadie sabía que esa tumba estaba allí y que era la tumba de Tutankamón. Los trabajadores egipcios establecieron su campamento de trabajo sobre esta tumba y no sabían que estaba allí. La gloria de ese rey egipcio estaba velada, estaba cubierta por rocas, por arena, por el pasar del tiempo. El 16 de febrero de 1923, Carter abrió la cámara y fue el primero en ver el sarcófago de Tutankamón, y la máscara sepulcral de este rey egipcio se ha convertido en un ícono de la egiptología. Y donde vemos algo de Egipto, vemos esta máscara sepulcral, y es la máscara de Tutankamón. Había tantas cosas en la tumba de Tutankamón que a Carter le tomó más de 10 años en vaciarla y catalogar los 5,398 objetos que habían allí en la tumba de Tutankamón. La gloria de este rey egipcio joven fue evidente por lo que había en su tumba. Había, entre otras cosas, un abanico real de oro puro, un descansacabezas, un juego de recipientes donde se pusieron sus órganos, piezas decorativas en oro puro como la cabeza del leopardo. Había 6 carrozas de oro y muchas cosas cuyo valor es incalculable. Todo esto que se encontró es el reflejo de la gloria oculta por los escombros, la arena y el pasar del tiempo por casi 3,250 años. Ahora, este relato de Tutankamón y su gloria oculta es una ilustración de lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a sacar a la luz la gloria de nuestro Rey Jesús. Esa gloria que estuvo velada por su humanidad. Esa gloria que estuvo velada por su humildad, por su paciencia, por su amor. Hoy, después de casi 2,000 años, vamos a sacar a la luz la revelación de Cristo, ese Cristo de gloria. Esa gloria con que nadie conoció a Jesús. Y al abrir las palabras de este texto bíblico, es mi oración que podamos comprender la magnitud de la magnificencia del Cristo glorificado. Así como la tumba de Tutankamón, que albergaba la gloria de ese rey, una gloria pasajera, y esa gloria que siempre estuvo allí, pero que solo milenios después se reveló. De la misma manera, a pesar de que este texto bíblico ha estado aquí por más o casi 2,000 años, muy pocas veces se estudia, muy pocas veces se expone, y muy pocas veces la gente es expuesta a la gloria de Cristo que revelan estos versículos. Quiero compartir con ustedes hoy la idea principal de este mensaje, la cual es: cuando me enfrente al Cristo glorificado, Él será
mi Salvador o mi juez? Bien, hoy quiero compartir con ustedes 3 roles del Cristo glorificado que nos revelan los versículos 10 al 18 del capítulo 1. Y vamos a tomar nota, los que tienen allí sus apuntes. Lo primero que vemos aquí es que Cristo, el Cristo glorificado, es el perfecto sumo sacerdote. Estas son las 2 palabras para completar en nuestras notas: perfecto y sacerdote. Cristo es el perfecto sumo sacerdote. Algo interesante del libro de Apocalipsis es que de los 404 versículos que tiene el libro, se estima que 278 versículos, o sea, el 70% del libro, tiene alguna referencia al Antiguo Testamento. Esto quiere decir que la mejor herramienta para interpretar el libro de Apocalipsis es el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver muchas de esas referencias al Antiguo Testamento que nos van a dejar ver lo que significa todo lo que veremos hoy. Así que vamos a empezar con el versículo 13, en donde vamos. Escribe aquí el apóstol Juan: en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En un momento hablaremos por qué Juan describe a Jesús como uno semejante al Hijo del Hombre. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero por ahora nos vamos a enfocar en que este Cristo que ve Juan, este Cristo glorificado, tenía una túnica hasta los pies y un cinto de oro en el pecho. Algo interesante, si vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo 28, leemos lo siguiente, versículos 2 y 4. Dios le manda a los israelitas, una vez que los saca de la esclavitud de Egipto, y empieza a darles su ley y empieza a mostrarles cómo debían adorarlo. Les dice: y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, le dice Dios a Moisés, para gloria y hermosura. O sea, la vestidura de Aarón, que era el sumo sacerdote, el sacerdote principal, demostrarían la gloria y la hermosura. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Así que el Antiguo Testamento nos dice que la túnica y el cinto eran prendas propias del sumo sacerdote. Esto apunta a Jesús como el sumo sacerdote. Recordemos que en el mensaje pasado estudiamos que Juan ve a este Cristo glorificado y lo ve en medio de 7 candelabros de oro, y el texto mismo nos indica que los 7 candelabros eran las 7 iglesias de Asia Menor, a las cuales se va a dirigir en los capítulos 2 y 3. Cuando lleguemos allí vamos a estudiar uno a una estos mensajes a las iglesias. Y esas 7 iglesias representan la plenitud de la iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Ahora, una de las funciones del sacerdote en el templo era asegurarse que el candelabro, que tenía 7 luces, 7 velas, él tenía que asegurarse que siempre hubiese aceite. El sacerdote tenía que asegurarse que nunca se apagara la llama encendida, porque era el símbolo de la luz de Dios. Por lo tanto, de la misma manera, cuando Juan ve a Jesús en medio de los 7 candelabros, Jesús está ejerciendo su rol como sumo sacerdote, porque es Jesús quien se asegura que cada una de las iglesias locales no pierda su llama. Es Jesús por medio de la exhortación, por medio de su palabra. Es Jesús por medio de la enseñanza, de la instrucción en justicia, de la corrección, que Dios obra a través de la palabra de Cristo, que Él se asegura que la iglesia, que cada manifestación local esté alineada con lo que Él desea y esa luz no desaparezca. Y como leímos en los mensajes anteriores, se nos dan los nombres de las iglesias que estaban allí en Asia Menor. Y como les comenté, he tenido el privilegio con mi esposa de visitar cada uno de esos lugares que se nombran aquí, que hoy es la Turquía moderna. Y en ninguna de esas ciudades
hay una sola iglesia de la que hable de Jesús. O sea, que a pesar de que Jesús estaba ejerciendo su rol como sumo sacerdote, las iglesias locales no cumplieron su rol, las advertencias de Cristo no fueron tomadas en serio y Dios quitó el candelero de su lugar. Así que Jesús se presenta como ese sumo sacerdote. Juan lo ve con esa túnica. No se dice de qué color es la túnica, pero sí se nos dice que el cinto era de oro. Es un sacerdocio real. No, los sacerdotes humanos en el Antiguo Testamento no tenían un cinto de oro, pero Jesús sí, aunque tenían entretejido el oro. El cinto de oro es típico acá de Jesús glorificado, de ese sumo sacerdote. Es interesante que este sumo sacerdote es diferente. Es diferente al sumo sacerdote humano. Miren lo que dice el versículo 14. ¿Cómo ve Juan a Jesús? Su cabeza y sus cabellos eran blancos. O sea, no solo el pelo, la cabeza también era blanca. Blancos como la blanca lana. Blancos como la nieve. Algo interesante es que Daniel capítulo 7, y ahorita lo vamos a ver en más detalle, cuando Juan dice uno semejante al Hijo del Hombre, esa referencia de Hijo de Hombre va a Daniel 7, cuando el profeta ve a Dios y a uno, dice aquí, Hijo de Hombre, dice Daniel, pero Daniel ve a ese Hijo de Hombre, Daniel ve a un anciano con pelo blanco como blanca lana también, pero aquí Juan le asigna ese pelo blanco a Jesús. O sea, que las características de Dios que ve Daniel son las mismas que ve Juan, pero ahora asignadas a Cristo. Esto habla de las características divinas de Jesús. Hay gente que dice, ay, todos vamos a Dios. Es un solo Dios y finalmente no importa qué camino tomes. Es equivocado, porque hay solo un Dios verdadero. Si tú buscas a otro Dios diferente, estás buscando a alguien que no existe. Es como decir, cualquier mujer puede ser mi esposa cuando ya estamos casados. No, créame que no, cualquier mujer es su esposa. No, es que también tiene 2 ojos, pelo largo, es muy parecida. Mejor que no se confunda, dice la mujer, ¿no? Y lo mismo nos pasa con Dios. No, eso es un Dios cualquiera. No, si tú no vas al Dios que se revela en la Biblia, como Padre, Hijo y Espíritu, estás creyendo en otro Dios. Por eso los musulmanes adoran a otro Dios. Por eso los testigos de Jehová adoran a otro Dios diferente. Porque los testigos de Jehová no ven a Jesús como Dios. Pero Juan sí lo vio con características divinas. Así que es muy relevante que entendamos quién es el Cristo glorificado. Adicionalmente, este color blanco que habla de pureza y perfección moral le es asignada a Cristo. Miren lo que dice Isaías 1:18. Dios dice, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Curioso que Juan utiliza los mismos 2 términos de blanco como la nieve y blanco como blanca lana para describir la cabeza y el pelo del Cristo glorificado, lo cual apunta a la perfección de ese sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote intercedía a favor del pueblo delante de Dios. Cristo intercede por nosotros. El sumo sacerdote presentaba el sacrificio una vez al año en el lugar santísimo, traía la sangre del cordero derramada para que fuera, o del toro derramada, en este caso era el toro, para expiar los pecados del pueblo. Y Jesús se presenta a sí mismo como el sacrificio. No solo es el sumo sacerdote, sino el sacrificio mismo. Jesús se convierte entonces en el único mediador entre Dios y los hombres. Pedro no murió por ti, María no murió por ti, por eso nadie puede mediar por ti diferente a Jesús. Yo no morí por ti, ni estoy dispuesto tampoco. Solo Jesús estuvo dispuesto a morir por ti y a morir por mí.
Por eso hay un solo mediador. No podemos orar a nadie más en el nombre de nadie más, sino por el nombre de Jesús para ir al Padre, porque hay un solo camino, hay un solo Dios y ese único mediador es Jesús. Recordemos la idea principal. Cuando me enfrente al Cristo glorificado, Él será mi Salvador o mi juez. Aquí vemos que Jesús es nuestro perfecto sumo sacerdote. Por eso yo no soy sacerdote. Los sacerdotes eran para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no existen los sacerdotes, porque el sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. Ahora el sumo sacerdote es Jesús. Yo por eso no soy sacerdote, porque yo no soy mediador. Yo soy solo un mensajero que les explico el texto, no más. Ustedes pueden ir directamente a Dios por medio de Jesús. Por eso ustedes no pueden ni deben venir a mí, ni tienen que venir a mí para confesar sus pecados a un hombre, porque es que ya no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento, porque Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Confiésale tus pecados a Jesús, busca a Jesús, ríndete a Jesús, ve al Padre a través de Jesús. No busques a Dios por ningún otro medio, porque no vas a llegar. Punto número 2. No solamente Cristo es el perfecto sumo sacerdote, sino es el omnisciente y omnipotente juez del universo. No solamente se nos revela a Jesús como ese sumo sacerdote que intercede por nosotros, que está a nuestro favor, que perdona nuestros pecados, que se ofrece a sí mismo, sino que adicionalmente se nos presenta a este Cristo glorificado como omnisciente y omnipotente. Lo que pasa es que en la primera venida, pues obviamente al Jesús venir como un hombre judío sencillo que nace de un hogar pobre, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. No crean esos cuentos de que Jesús era rico y que José tenía varios negocios, que era un contratista de dinero. No crean nada de eso. La realidad es que él vino a un hogar muy sencillo. Y obviamente, ¿quién va a pensar que Jesús es omnipotente, que Jesús es omnisciente? Por ahí de vez en cuando Jesús abría la ventanita para dejar ver su gloria, para que la gente entendiera que Él en realidad venía de Dios. Y por eso vemos algunos de los milagros, la resurrección de Lázaro, sanar enfermos, sanar paralíticos, ciegos de nacimiento, cosas así, donde se dejaba ver como un poquito de esa gloria. Un destello de esa gloria. Pero aquí Juan lo que ve es otra cosa. Es la gloria plena al descubierto. Miren lo que dice aquí, versículo 14, seguimos leyendo. Sus ojos eran como una llama de fuego. ¡Wow! Ojos como llama de fuego. Y obviamente esto describe la habilidad de Jesús de ver todas las cosas. Nada queda oculto delante de Él. Esto apunta a su omnisciencia. Omni significa todo. Ciencia, conocimiento, lo sabe todo, tiene conocimiento pleno, absoluto, total. No lo podemos engañar. Esta semana el mundo entero fue notificado de una relación adúltera. ¿Cuántos lo vieron, cierto? Yo creo que todos. Porque estaba hasta en los noticieros. La gente se olvidó de la guerra con Irán, se olvidó de los bombardeos en Gaza, se olvidó de la bomba atómica, se olvidó de todo. La guerra en Rusia, todo, pero el chisme primero. Y como que la gente, uy, no, los cogieron, uy, no, se dejaron pillar, uy, se dejaron ver, uy. Y como que la gente está como impresionada, ¿no? Uy, se imagina que lo descubra uno la cámara ahí preciso con la amante terrible. Abrazaditos ahí muy románticos. Y se convirtieron en el hazme reír mundial. Y pensamos que lo terrible es ser sorprendidos por la gente, ¿no? Pero ¿saben que hay algo más terrible? Y es ser sorprendidos por Dios. Que aunque no salgamos en la cámara en el estadio, Él está viendo lo que tú y yo hacemos cuando nadie nos ve. Él sí conoce lo que tú y yo estamos pensando. Él sí conoce lo que tú y yo estamos viendo oculto, en lo oculto, a escondidas. Él sí sabe. Él todo lo ve, sus ojos como llama de fuego. Y ojalá nos diera la misma angustia de que Dios vea nuestro pecado, a la angustia que nos imaginamos sufrieron este par de adúlteros cuando fueron sorprendidos en la cámara. Y se les nota la angustia, la cara.
El hombre se esconde, se lanza al piso, la mujer se voltea, la amiga cómplice roja. Pero va a ser mucho mejor si nos enfocamos en que Dios está viendo nuestra vida y qué es lo que ve Él. Si se pusiera en una pantalla nuestra vida, ¿qué vería el mundo? Porque la gente, para caerle encima a los demás, somos buenos para eso, ¿no? Pero ¿cuántos de los que caen encima están siendo adúlteros en su corazón? ¿Cuántos de los que caen encima están mirando cosas en redes que no deberían estar mirando y adulterando en sus corazones? Luego dice el versículo 15, sus pies se parecían al bronce bruñido. Bruñido significa brillado. Cuando se le ha hecho refulgir en el horno, o sea, un brillo increíble, una cosa perfecta. Esos pies con bronce bruñido, esos pies que reflejan un bronce brillado, pulido, como que ha estado en ese horno a altas temperaturas. En el Antiguo Testamento el bronce era el material usado para recubrir inicialmente en el templo portátil que se llamaba tabernáculo. Dios dijo que se recubriese todo de oro, menos el altar donde se sacrificaría a los animales, donde se enjuiciaría el pecado, donde el juicio de Dios caería. Ese altar en donde se sacrificaban a los animales debía ser recubierto de bronce. Y todos los utensilios que se utilizarían para manipular el animal sacrificado, el cual ha recibido el juicio de Dios, debía ser de bronce. Así que los pies de Cristo glorificado, que son mostrados aquí en esta visión como un bronce pulido, refinado en el horno, es el reflejo de su perfecto y poderoso juicio. Y es sus pies en donde pondrá su pie. Y cuando vemos un animal, un insecto, una araña, algo que queremos acabar y derramamos nuestro juicio sobre esa criatura, la aplastamos con el pie. Y es precisamente esto lo que nos muestra el Cristo glorificado. Omnipotente, juez. Habrá juicio. El Cristo glorificado traerá juicio. Versículo 15, seguimos leyendo. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Una vez estaba en Honduras y no sé el lugar a donde me llevaron, un lugar precioso por allá, una catarata preciosísima en Honduras. Y había uno que se podía meter por detrás de la catarata. Y había como un huequito ahí que uno se podía meter en el huequito. Y yo me fui de valiente y me metí en ese huequito y la cascada caía al frente. Pero el ruido era tan poderoso de esas aguas que me dio un ataque de pánico ahí en ese huequito. Y pensé, ahora me voy a morir acá. No puedo respirar. Y me tocó calmarme, me tocó tomar un momento de poder tener dominio de mí mismo otra vez, porque el sonido era tan poderoso, de muchas aguas, una catarata cayendo con toda su furia. Y dice aquí que la voz de ese Cristo glorificado no era esa voz sencilla y amable quizás como la escucharon los discípulos, incluyendo el apóstol Juan, que conoció y caminó con Jesús, sino que esta era una voz que hablaba de su poder, que manifestaba su gloria, manifestaba su majestuosidad, voz como la de un ejército marchando a dirigirse a la guerra. Recordemos que en el versículo 10 dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, que ya lo analizamos, y oí detrás de mí una gran voz como de sonido de trompeta. Primero describe la voz de este Cristo que lo llama como una trompeta, como ese anuncio de guerra, como ese shofar, que es el nombre técnico para el cuerno de carnero que se utilizaba como trompeta. Era una voz poderosa de anuncio, una voz de estruendo, una voz de llamado, una voz que invita. La misma descripción de la voz que escucharon los israelitas en el monte Sinaí una vez que salieron de Egipto y Dios se revela a ellos. Miren lo que sucede en el monte Sinaí, Éxodo 19:16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento.
Lo que Juan está viendo, lo que Juan está escuchando, lo que Juan está contemplando es el Cristo glorificado con todo el poder de su deidad, con toda su divinidad, como sumo sacerdote, pero también como omnisciente, con fuego, ojos de fuego, con llama de fuego, y omnipotente juez, con sus pies como bronce bruñido. Y él describe esa voz como ese estruendo de muchas aguas, como trompeta poderosa. Luego dice versículo 16: y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esto obviamente es una señal de el poder de su palabra. Salía de su boca la espada, y sabemos que habla la misma palabra de Dios, describe la palabra de Dios a sí misma como la palabra, como la espada, y es de doble filo. A uno les penetra para arrepentimiento, y los que no se arrepienten tendrán que recibir el filo del juicio y la condenación eterna que traerá la espada del Cristo glorificado, que es su palabra. La palabra de Cristo será la medida. No tenemos excusas. Si hoy viniste tú piensas que fue por accidente, tú piensas que fue por casualidad, tú piensas que fue porque ibas pasando por aquí, tú piensas que porque no tenías nada más que hacer, pero Dios te trajo y ahora no tienes excusa de no rendirte al Cristo glorificado. Ahora no puedes decir: ay, yo no sabía. Te hubiese sido mejor nunca escuchar, pero Dios ha tenido misericordia de ti, porque Él quiere que tú vengas a Él, que te rindas a Él, que te sometas a su palabra. Luego dice versículo 16: su rostro era como el sol, como cuando brilla con toda su fuerza. A mí me gusta utilizar las herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes. Me gusta mucho. Y le dediqué bastante tiempo intentando a que la inteligencia artificial pudiese generar una imagen de Jesús con estas características, y no pudo. No pudo. No podía generar un rostro como el sol, con una cabeza blanca, con ojos como llama de fuego, con una espada saliendo de su boca, y que fuera algo coherente. No pudo. Porque la gloria de Cristo apenas se puede describir. Apenas se puede describir. No sabemos cómo fue, y ahorita veremos la reacción de Juan ante semejante revelación. Así que el poder de la palabra de Cristo está acompañado con un rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y estamos experimentando un veranito bien caliente, ¿no? Y siente uno que como si fuese un horno, como que le quema. Y los que están trabajando afuera en esta temporada lo saben y han sentido el fulgor del sol. Esto apunta a la verdad, a la gloria. El Señor dijo: ustedes son la luz del mundo, hablando de que somos aquellos que debemos llevar la verdad a un mundo en tinieblas. La luz es sinónimo de verdad en la palabra de Dios. Así que eso habla de la verdad y también obviamente de la gloria de Cristo que ilumina al mundo entero. Así que, amados, cuando vemos al Cristo glorificado, olvídense de nombres de iglesias, olvídense de denominaciones, olvídense de eso y enfóquense en Cristo, porque de esto se trata, del Cristo glorificado. Así que aquí apunta a su poder absoluto para deshacer todas las cosas, como el sol. Bueno, les había mencionado que regresaríamos a la descripción de Juan, que dice: cuando vi a uno semejante, uno que se parecía al Hijo del Hombre. Miren aquí el versículo 13. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Resulta que Hijo del Hombre es el término favorito de Jesús para referirse a sí mismo. Él habla de sí mismo como Hijo del Hombre. Resulta que esta palabra, o esta frase más bien, es usada 88 veces en el Nuevo Testamento. Y es una referencia a la profecía de Daniel 7, donde el profeta ve al Mesías que recibe de parte de Dios Padre todo el poder, toda la gloria y todo el reino para gobernar, regir y enjuiciar a las naciones. Leamos Daniel 7, 13 y 14, dice acá. Después de que Daniel ve estas visiones de 4 animales rarísimos que representan 4 reinos, dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre. O sea, ¿qué quiere decir Daniel? Vi uno como humano. Era como un humano, como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, que representa a Dios, que es mostrado por Daniel con pelo blanco también.
y fue presentado ante él. Entonces uno como hijo de hombre es presentado delante de Dios, el anciano de días, y le fue dado dominio. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Wow. Esto ocurrió siglos antes de que Jesús naciera. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. O sea, no iba a ser un reycito cualquiera ahí que viene como Tutankamón. 9 años, tuvo una gloria y se fue y ahí quedó solo la tumba. Y ahí está el cuerpo, ahí lo encontraron. Y su reino, uno que no será destruido. O sea, aquí vemos al Mesías que le es mostrado el profeta Daniel para que él vea que el Mesías, el Hijo del Hombre, y de ahí viene ese término, será aquel a quien le será dado el dominio, la gloria, el reino, para que gobierne, rija y juzgue a todas las naciones, y su reino no será destruido. O sea, Daniel ve a Jesús como el juez eterno y omnipotente sobre todo el universo. Recordemos la idea principal. Cuando me enfrente al Cristo glorificado, ¿Él será mi Salvador o mi juez? ¿Saben qué es lo bonito de esto? Que hoy podemos tomar la decisión. ¿Qué quiero? Que este Cristo que viene en el fulgor de su gloria sea mi juez o sea mi Salvador. Esa es la decisión que tenemos que tomar hoy. Y ahorita les voy a decir cómo podemos tomar esa decisión. Y punto número 3 y último. Cristo no solo es el perfecto sumo sacerdote, no solo es el omnisciente y omnipotente juez del universo, sino que Cristo es el único, diga conmigo, único. Eso, otra vez, único. Exacto, único, soberano, salvador. Nadie más te puede salvar. Trump no te puede salvar, ni ningún otro hombre, ningún otro presidente, ningún otro rey. No pongamos nuestra esperanza en los hombres. El único y soberano Salvador es el Cristo glorificado. Entonces, Juan está ahí y Juan ve todo esto. Ve a ese Cristo glorificado con su cabeza y su pelo blanco, con sus ojos como fuego refulgente, su rostro como el sol, sus pies como bronce bruñido, refinado en el horno de juicio, esa espada saliendo de su boca, esa túnica hasta los pies y ese cinto de oro en su pecho. Y dice el versículo 17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Wow. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Mi oración en esta mañana es que hoy caigamos a los pies de Cristo también. Que al contemplar lo que el texto nos describe como ese Cristo glorioso que vendrá a juzgar al mundo, podamos rendirnos en este momento que todavía podemos, que tenemos vida, y nos rindamos a sus pies. Y dice Juan, cuando estaba ahí como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Wow. Puso Jesús su mano sobre Juan y le dijo, no temas. ¿Por qué Juan no tenía que temer? Porque Juan había entregado su vida a Jesús. Por eso Juan no tenía que temer. Él no tenía que temer los pies de bronce bruñido que vendrán a juzgar. No tenía que temer la espada que salía de la boca con la que vendrá a juzgar a las naciones, como dice Apocalipsis 19, cuando es mostrado Jesús en un caballo blanco regresando por segunda vez con los ejércitos celestiales. Por eso Juan no estaba temiendo a los ojos como fuego, ni a ese rostro refulgente como el sol. ¿Por qué? Porque él ya había entregado su vida a Jesús. La pregunta es si tú hoy tienes que temer. Porque si tú no has entregado tu vida a Jesús, entonces tienes que temer. Porque Él te va a juzgar. Pero Juan no. Sin embargo, hoy tendrás la oportunidad de entregar tu vida a Jesús para que no tengas que temer. Para que también puedas decir, estas palabras son para mí. Donde Jesús me dice, no temas. No temas. Yo soy el primero y el último. ¿Qué significa esto? Esto es una declaración de la eternidad de Jesús.
Esta es una declaración de autoexistencia, de preexistencia. Esta es una declaración de divinidad. Yo soy el principio y el fin de todas las cosas. Yo soy el origen y el final. No hay nada por fuera de mi autoridad. No hay nada por fuera de mi soberanía. Yo soy eterno. Yo soy inmutable. Tengo autoridad suprema y soberana sobre toda la historia. No temas, Juan. Y estas palabras pueden ser para ti también. No temas, María. No temas, Roberto. No temas. Soy inmutable. No hay nada que se salga de mi poder. Dice el versículo 18, hablando de él, dice, el que vive y estuve muerto. Esto no lo puede decir Tutankamón. Tutankamón, si pudiera hablar, dice, el que vivió y sigo muerto. Dice, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso les digo, el pensar que Jesús es solo un buen profeta, solo un buen maestro, deja corto a quien realmente es Jesús. Él es más que eso, Él es Dios mismo. Por eso no reciban a los testigos de Jehová en su casa. Traen error. Traen doctrina equivocada. Te quieren arrastrar para presentarte a un Cristo que solo es un hombre creado. Pero aquí Juan ve a Cristo como Dios mismo, como el primero y el último, el soberano, porque ellos quieren arrastrarte al error. Porque son instrumentos de Satanás para llevarte a la perdición, para que no conozcas al Cristo de gloria, para que te pierdas, para que no disfrutes la gloria de Cristo, sino lo veas simplemente como otro buen maestrico por ahí de vez en cuando que va pasando por ahí. Pero ese no es el Cristo que nos muestra Juan, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Él es el que dice, cuando resucitó a Lázaro, él le dijo a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el que tiene las llaves de la muerte. Él murió, pero la muerte no lo pudo retener, porque la paga del pecado es la muerte y Jesús es perfecto. Por eso su cabeza y su pelo blanco, porque es sin pecado. Y como la muerte es la paga del pecado, la muerte no pudo retener a Jesús porque no había nada de pecado en él, y por eso él tiene las llaves de la muerte, triunfa sobre la muerte, y así como él resucitó, resucitará a todos aquellos que ponemos nuestra confianza en él para la vida eterna. Y tiene las llaves del Hades. ¿El Hades qué es? El Hades es a donde van todos los que no creen en él. Él quiere salvarte del Hades, él quiere salvarte del tormento eterno. Él quiere que tú vengas a él. Recordemos la idea principal. Cuando me enfrente al Cristo glorificado, él será mi salvador o mi juez. ¿Qué quieres tú que Jesús sea para ti hoy? Piensa en esto por un momento. ¿Tú quieres que Jesús sea tu salvador o quieres que él sea tu juez? Así como la tumba, o más bien la gloria del faraón Tutankamón fue revelada hasta 1922, después de 3250 años, ahora se ha revelado delante de ti en este pasaje la gloria del Cristo glorificado, y tienes que tomar una decisión. No hay manera de que salgas de aquí no tomando una decisión, porque si no decides por Cristo, decides en contra de Cristo. No hay manera de ser neutros con Dios, o somos o no somos. Y cerramos con 2 de Tesalonicenses 1:7 al 9 y versículo 20. Dice el apóstol Pablo, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. Este Cristo que vimos aquí será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Vendrá como lo vemos aquí descrito, dando castigo. ¿Dando qué? A los que no conocen a Dios. Y no cualquier Dios, sino el Dios de la Biblia.
Y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿El evangelio qué es? El evangelio es que Cristo murió por ti para pagar por tus pecados y resucitó el tercer día para darte vida eterna. Ese es el evangelio, la buena noticia. Si tú no obedeces a ese evangelio, entonces tú rechazas el pago que Jesús hace por ti y tú le dices a Dios, yo quiero pagar, entonces pagarás eternamente. El 30 de noviembre de 1996 yo le dije al Señor, yo no quiero pagar, Señor. Reconozco mi pecado y me rindo a ti hoy, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Y a pesar de que mi vida ha sido imperfecta, a pesar de que no he podido vivir de una manera perfecta, ninguno podemos, sigo buscando al Señor y aun cuando fallo, lo busco en arrepentimiento para recibir su perdón. Dice, estos, los que rechazan el evangelio, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia de Dios, del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. ¿Quiénes son sus santos? No son los perfectos. Recordemos, santo significa escogido, apartado. Los que creemos en Él. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado ante todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. O Jesús será tu Salvador, o Jesús será tu juez. Vamos a orar.